Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a los demás comisionados y miembros del Consejo Constitucional aquí presente. Señores comisionados, quizás el día de hoy cuesta creerlo, pero los fiscales judiciales no pedimos trabajar menos, queremos trabajar más. Soy fiscal de la Corte de Apelaciones de Talca y portador de las inquietudes y observaciones de los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones del país respecto de las atribuciones y funciones de la Fiscalía Judicial en el anteproyecto constitucional que hoy se discute. 3 cuestiones previas. 1. Dejar establecido que los fiscales judiciales estamos de acuerdo con la separación de las funciones jurisdiccionales de aquellas que no son jurisdiccionales y que estas últimas, en lo que compete a lo disciplinario, nos corresponde a nosotros, los fiscales judiciales. 2. Hoy, los fiscales judiciales tenemos el mismo rango, grado, prerrogativas y percibimos la misma remuneración que los ministros de las Cortes de Apelaciones del país. Es decir, solo nos diferenciamos por las funciones que desarrollamos. Por ende, para nosotros no es un ascenso el ser nombrado ministro de Corte de Apelaciones, es solo ejercer una función distinta. 3. Actualmente, los fiscales judiciales aproximadamente representamos el 20% del recurso humano que debe resolver los conflictos en las Cortes de Apelaciones del país, teniendo presente que el elemento humano especializado y calificado está compuesto por ministros y fiscales judiciales. Establecido lo anterior, vengo a hacer presente que en nuestro concepto el anteproyecto constitucional propuesto por la comisión experta tiene algunos vacíos y omisiones que es posible corregir, las cuales hemos agrupado en 4. Primera observación. De aprobarse el texto constitucional, este comenzará a regir in actum. En consecuencia, los fiscales judiciales no podremos ejercer funciones jurisdiccionales, especialmente integrar las salas de las Cortes de Apelaciones. Sin embargo, la norma 33ª transitoria señala que el presidente de la República tiene 18 meses para presentar la ley que regule la integración de las Cortes de Apelaciones con ministros suplentes. Y, mientras no entre en vigencia esa ley, las Cortes de Apelaciones seguirán siendo integradas por abogados integrantes. Es decir, de mantenerse la redacción de la norma transitoria 33ª, en el tiempo intermedio entre la aprobación de la nueva Constitución y la dictación de la ley que regula a los ministros suplentes, se afectará significativamente la pronta, correcta y adecuada resolución de los conflictos que son sometidos a las decisiones de las Cortes de Apelaciones del país, ya que se va a restar a los fiscales judiciales, es decir, se va a restar a un 20% del capital humano especializado, teniendo presente que en general todos los fiscales judiciales tienen una expertise en materia jurisdiccional. De hecho, la hemos adquirido en más de 20 años de ejercicio de la función jurisdiccional, como asimismo en los cursos que hemos realizado, la mayoría de ellos con fondos públicos. Pues bien, esta capacidad humana ya instalada, que hoy contribuye a resolver los conflictos que son conocidos por las salas de las Cortes de Apelaciones, no va a poder ser utilizada en el tiempo intermedio entre la aprobación de la nueva Constitución y la dictación de la ley que regule a los ministros suplentes, sin que nosotros, los fiscales judiciales, vislumbremos razones contundentes para privar a las Cortes de Apelaciones de nuestra contribución jurídica, de manera tal que pensamos que se nos debiese incluir también a los fiscales judiciales en la norma transitoria, básicamente por 3 argumentos. El primero de ellos, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Si siguen los abogados integrantes, ¿por qué no pueden seguir los fiscales judiciales? 2. Una razón de carácter económica. En una época precisamente donde se deben cuidar los fondos públicos. De considerarse que la integración de los fiscales judiciales en las Cortes de Apelaciones es a costo cero. Repito, la integración de los fiscales judiciales en las Cortes de Apelaciones es a costo cero. Es decir, no se nos paga una remuneración extra por realizar esta función jurisdiccional. En cambio, un abogado integrante tiene un costo diario de 250.727 pesos, ya sea que integre toda la jornada o asista a la vista de una sola causa. Por lo tanto, si integra toda la semana, estamos hablando de gastar 1.253.635 pesos. A vía ejemplar, hago presente que los fiscales judiciales, durante el año 2022, integramos en 3.361 oportunidades.
Si esto hubiese sido realizado por abogados integrantes, significa que el fisco hubiese tenido que gastar 842.693.447 pesos, lo que significa el sueldo aproximado de 140 fiscales judiciales, y nosotros somos 35. Hago presente, para los cálculos respectivos, que a nivel nacional son 17 cortes de apelaciones y 95 abogados integrantes. Tercera razón: no parece razonable ni prudente desaprovechar una capacidad técnica profesional ya instalada en esta materia, precisamente en beneficio de la comunidad y los usuarios del sistema de justicia. Hago presente que esta inquietud ya ha sido planteada a la excelentísima Corte Suprema por algunas cortes de apelaciones, entre ellas la Corte de Apelaciones de Rancagua, quien en su oficio remisor le ha señalado al máximo tribunal de la República que dejar de contar con los fiscales judiciales significa ver disminuida la cantidad de causas que resuelven en 1/3. En razón de lo expuesto, sugerimos incluir a los fiscales judiciales en la norma transitoria 33ª. Segunda observación: hoy los fiscales judiciales desarrollamos funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales. En cuanto a las primeras, a las funciones jurisdiccionales, corresponden estas aproximadamente a un 60% de lo que hacemos, y eso significa integrar salas, redactar fallos y, en segundo lugar, confeccionar informes en las causas que son solicitadas por los ministros de acuerdo a lo que señala la ley o cuando ellos lo estimen conveniente. Y en cuanto a las funciones no jurisdiccionales, corresponden actualmente al 40% de nuestro trabajo y se distribuyen en tres cosas: incluir los sumarios administrativos, proponiendo luego al órgano resolutor el sobreseimiento, la sanción o la absolución del investigado. 2. Fiscalizar la oportunidad e integridad de la declaración de patrimonio e intereses de algunos funcionarios judiciales como ministros, jueces, notarios, conservadores de bienes raíces, es decir, tareas propias de probidad y transparencia. Y en tercer lugar, supervisión de los recintos penitenciarios, verificando su correcto funcionamiento y el cumplimiento de los estándares mínimos de respeto de los derechos humanos de los reclusos. En este orden de ideas, el anteproyecto modifica sustancialmente nuestras atribuciones y funcionamiento. Creemos que es razonable que ante este nuevo escenario laboral se otorgue a los fiscales judiciales la posibilidad de optar entre seguir ejerciendo funciones jurisdiccionales, como lo han venido haciendo desde tiempos inmemoriales conforme a lo señalado en la ley, o por el contrario, si quieren optar por ejercer solo facultades no jurisdiccionales. Proponemos, teniendo el mismo rango y percibiendo el mismo sueldo, se redacte una norma transitoria que posibilite a los fiscales judiciales nombrados antes de la entrada en vigencia de la nueva Carta Fundamental la posibilidad de ejercer un derecho de opción en los cargos de ministro que se vayan generando sin la necesidad de nuevas plazas. Hago presente que esta comisión ha podido escuchar anteriormente a la presidenta de la Asociación de Magistrados, muchos de nuestros integrantes son asociados y ha planteado esta misma temática a la cual yo me adhiero. Tercera observación: de la lectura del capítulo 7º del anteproyecto relativo a Poder Judicial, se concluye que los fiscales judiciales no somos jueces, pero formamos parte del Poder Judicial. En varios artículos se habla de jueces y en nuestro concepto sería conveniente incluir la expresión fiscales judiciales. Por ejemplo, en el artículo 153, número 2, dice que los jueces se van a sujetar a la Constitución y la ley. Sería conveniente agregar a los fiscales. En el artículo 154, letra G, se refiere a la inamovilidad, pero los jueces. También sería bueno agregar a los fiscales judiciales. En el artículo 156, número 1, se establece que la ley señalará los requisitos para ser juez y ministro de corte. Debería incluirse también a los fiscales judiciales, al igual que en el número 3, en lo relativo a su formación. Finalmente, en el artículo 160, se dispone que los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 años. Deberían ser incluidos también los fiscales judiciales en esta norma que se refiere al rango etario de jubilación. En consecuencia, proponemos incluir en estas normas a los fiscales judiciales. Cuarta observación: posibilidad de participar en los órganos autónomos. De la lectura de los artículos 159, relativo a los nombramientos, 161, administración de recursos, y 163, formación, se constata que entre los miembros que componen estos órganos existe un ministro de la Corte de Apelación elegido por sus pares. Teniendo presente lo señalado como cuestión previa, los fiscales judiciales no vislumbramos razones para no contemplar la posibilidad de que un fiscal judicial pueda participar en la composición de estos órganos autónomos, más aún teniendo en consideración que uno de ellos está a cargo de los nombramientos de los fiscales judiciales y otro dice relación con la formación de quienes
van a integrar el Poder Judicial, como asimismo el perfeccionamiento de sus integrantes, donde claramente los temas de la Fiscalía Judicial y específicamente probidad, transparencia y ética judicial tienen algo que decir. En consecuencia, proponemos modificar la composición de dichos órganos, permitiendo que los fiscales judiciales puedan participar en su composición, pero no en un cupo especial, sino compitiendo en aquel que corresponda a los ministros de Corte de Apelaciones, debiendo decir en cada caso un ministro de Corte de Apelaciones o fiscal judicial, según sea el caso, elegidos por esto. En síntesis, lo que pedimos a esta comisión es lo siguiente. Requerimos, en primer lugar, que se nos incorpore en el artículo 33º transitorio durante el periodo de dictación de las normas adecuatorias. En segundo lugar, sugerimos incorporar una norma transitoria que nos permita el derecho de optar a los cargos de ministro de Corte vacantes para aquellos fiscales nombrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta nueva Carta Fundamental. Y en tercer lugar, incluir la expresión fiscales judiciales en todas aquellas omisiones constatadas en el texto que se propone, las que solo aluden a los jueces y a los ministros de Corte, y la posibilidad de participar en los órganos autónomos. En consecuencia, se trata de modificaciones y adecuaciones menores al anteproyecto propuesto, que en nada alteran el diseño dispuesto por la Comisión de Expertos y que, sin lugar a dudas, va en beneficio de la pronta, correcta y oportuna administración de justicia. Creo haber plasmado lo dicho al comienzo, de que los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones del país no pedimos trabajar menos, que por el contrario, pedimos trabajar más. Muchas gracias, señor presidente.